Hoy iniciamos un viaje intelectual que nos invita a explorar el poder de las ideas. Aunque los conceptos que abordaremos nacieron en contextos históricos específicos, siguen resonando con fuerza en la actualidad. Son las ideas sin tiempo. Estas nos muestran, más que nunca, la importancia de reflexionar sobre los principios que han sido fundamentales en la construcción de nuestra sociedad. Para abrir este ciclo de reflexión, invitamos a la decana de la Escuela de Gobierno, María José Nodón. Las ideas son la fuerza que transforma el mundo. Los grandes pensadores no solo son testigos privilegiados de su época, sino nos entregan un legado fundamental para poder continuar la reflexión sobre nuestras decisiones y sobre nuestros desafíos. La pregunta central es: ¿qué es lo que hace que una idea trascienda? ¿Qué es lo que hace que una idea transforme profundamente? Y en definitiva, ¿qué es lo que distingue a una idea superficial de una idea robusta o una idea sin tiempo? Lo que realmente hace la diferencia es la posibilidad de adaptarse, la posibilidad de seguir vigente y la posibilidad de ser un insumo para la discusión no solo del momento en el que fueron pensadas, sino para el mundo actual y también para el futuro. Podríamos decirlo de esta manera: las ideas sin tiempo, las ideas robustas, no son estáticas, son ideas dinámicas y son capaces de generar la respuesta a la pregunta que Platón consideraba que era la pregunta más importante de todas: ¿cómo debemos vivir? Si pensamos, por ejemplo, en algunas ideas de la filosofía política, nos daremos cuenta que han dado lugar a los sistemas democráticos modernos. La pequeña idea de la democracia que nace en Grecia y que tiene como voz a Pericles o a Sócrates, evoluciona en el tiempo y hoy día es el sistema que rige a la gran mayoría de los países del mundo. Lo mismo ocurre con otras ideas que son capaces de generar o empujar el progreso. Si pensamos, por ejemplo, en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, es evidente que no solamente cambia el conocimiento del universo, sino que permite el desarrollo tecnológico que nosotros hoy día consideramos fundamentales. De la misma manera, hay otras ideas que son capaces de poner en cuestión el conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en ideas antiguas, el teorema de Pitágoras, pero pensemos también en Newton. ¿Qué es lo que han hecho esas ideas? Obviamente han habilitado las bases para resolver problemas complejos, pero han abierto la puerta para el desarrollo de la ciencia práctica, fundamental para el mundo de hoy. Y obviamente también, sobre todo en una universidad donde valoramos las ideas de la literatura, las ideas del arte, son también fundamentales. ¿Qué sería de nosotros, de nuestra reflexión personal? ¿Qué sería de nuestra reflexión acerca de quiénes somos o de la vida que queremos vivir si no fuera por las grandes obras de teatro o no fuera por las grandes novelas? Entonces, cabe pensar qué rol le cumplen o le caben a esas ideas en las cátedras de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y efectivamente son esas ideas sólidas, robustas, sin tiempo, las que alimentan estas cátedras, y en particular las ideas de nuestros 5 autores: Bello, Smith, Tocqueville, Hayek y Edmund Burke. La pregunta entonces evidente es: ¿por qué esas ideas, por qué esos autores son los que esta universidad ha definido como su desarrollo en las cátedras? Y la respuesta tiene que ver con la idea misma. ¿Qué es o qué dicen Bello, Smith, Tocqueville, Hayek y Burke? Nos hablan de la libertad, nos hablan de la democracia, nos hablan de la responsabilidad, del respeto a los derechos individuales, de los límites del Estado, del mercado. Y todas esas ideas son fundamento de la democracia, de la libertad y de las instituciones que están en la base del fundamento de esta universidad. Por lo tanto, es evidente que la función de las cátedras lo que busca es abrir espacios para que estas ideas, que son la base del pensamiento liberal clásico y también son la base de la solidez de nuestras instituciones republicanas, tengan un espacio hacia donde proyectarse, hacia donde influir, hacia donde impactar.
Por esta razón, los destinatarios, las audiencias de estas cátedras son, por supuesto, los estudiantes de la universidad. Hoy día tenemos aquí 19 secciones de curso CORT en esta inauguración, la comunidad académica, sus profesores, pero también la sociedad completa. Y en ese sentido, todos los que estamos aquí somos de cierta manera embajadores de estas ideas, de esta trascendencia y de esta relevancia. Por eso, hoy día lo que hacemos aquí no es solamente un relanzamiento de las cátedras, es volver a entender que esa muy buena idea que surgió hace 10 años, como toda idea robusta, tiene que transformarse, tiene que modelarse y tiene que cambiar. Y lo que tenemos aquí son los mismos autores, las mismas ideas, pero en un contexto de cambio. Por lo tanto, inauguramos hoy día un nuevo ciclo de las cátedras, pero también inauguramos una nueva página web donde va a estar incorporado el conocimiento teórico de estos autores, pero también su vínculo con las ideas actuales. Lanzamos también un código QR que todos ustedes van a recibir a la salida, donde entrando y jugando con la tecnología van a tener a su disposición todas las actividades de la cátedra, todo su contenido. Y lanzamos hoy día muy fundamentalmente un podcast que hemos llamado Ideas sin Tiempo, un proyecto extraordinario donde algunos estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez han entrevistado y han conversado con nuestros 5 catedráticos para poner justamente en cuestión la relevancia y la actualidad de estas ideas sin tiempo en los problemas o en los desafíos contemporáneos. Ese podcast va a estar disponible semanalmente y a partir de hoy día en la página web y también en Spotify. De esta manera, damos entonces bienvenida a esta nueva manera de entender las cátedras que hemos llamado Ideas sin Tiempo y que busca entender esos autores no solo en sí mismos, sino que a partir de ellos y a partir de cómo influyen o han, digamos, pegado con fuerza en la sociedad. Para dar inicio ya formal, quiero agradecer primero a todas las personas que han sido fundamentales para el desarrollo de este trabajo, que ustedes ven aquí, pero que ha significado pensar, repensar y estructurar las cátedras, muy particularmente al equipo de la Escuela de Gobierno, María del Carmen Aninat, Marcela Correa, Yarela Urquieta y Nicole Gardela, que lamentablemente hoy día no pudo estar aquí, y también muy especialmente a todos los alumnos que participaron en el podcast Ideas sin Tiempo y que hoy día los tenemos aquí también como invitados estelares. Finalmente, los invito a todos, profesores, académicos, estudiantes, amigos de la universidad, a involucrarse activamente en estas actividades. Todos tienen espacio, todos tienen cabida y el éxito de esto también tiene que ver con que todos formemos parte. Termino recordando una frase de Víctor Hugo que me parece muy atingente a lo que hacemos hoy día, y es que nada en el mundo es tan poderoso como una idea cuyo tiempo ha llegado. Hoy ha llegado el tiempo de las ideas sin tiempo en las cátedras UAI. Muchas gracias. ¿Lo ves? Cuando el ruido se apodera del mundo, las ideas deben orientar el debate. Ellos no hablaron de nosotros, pero sus ideas fundamentales y robustas nos ayudan a pensar este tiempo y a anticipar el que viene. ¿Es libre una sociedad sin economía de mercado? ¿Cómo fortalecer la democracia liberal? ¿Cuál es el lugar del mérito en la sociedad? ¿Hay democracia sin protección de la propiedad privada? ¿Sacrificar libertad por igualdad? ¿Hay democracia sin orden? Nuestros directores: Leonidas Montes, Arturo Fonten, Iván Jaksic,
Ignacio Briones, Álvaro Fischer. Seminarios, lanzamientos, podcast, invitados internacionales, cursos, debates, entrevistas, opinión, incidencia, impacto. Bienvenidos a las cátedras UAI. Ideas sin tiempo. Nos trasladamos ahora al siglo XVIII, al corazón de la Revolución Industrial, una época de intensos cambios económicos y sociales. En este contexto, en Escocia, nace Adam Smith, un pensador que con sus ideas fundó las bases del pensamiento económico moderno. En una Europa que se despide del absolutismo y avanza hacia el liberalismo económico, Smith plantea una visión revolucionaria, la mano invisible del mercado. En sus reflexiones, influenciadas por las transformaciones del capitalismo emergente, se forjan las ideas que aún hoy gobiernan nuestra comprensión de la economía global. Mi nombre es Leonidas Monte, yo soy representante de Adam Smith, el único que tiene un auditorio en Viña del Mar. Y soy el primero porque es de más viejo a más joven. Adam Smith es el primero, siglo XVIII. Él nació en un pueblito pequeño que se llama Kirkcaldy, 1723, y murió en Edimburgo, que es entonces una gran ciudad, en 1790. Él es un representante del siglo XVIII, de la Ilustración. Y nació y vivió en un país pequeñito, que era Escocia, un país que se unió a Inglaterra, formándose Gran Bretaña en el 1707, y que vivió un tremendo progreso económico. Pero ese progreso económico que tuvo Escocia no solo permitió que fueran más ricos, sino que también produjo un gran impacto intelectual, y por eso hoy día hablamos de la Ilustración escocesa. Smith vivió en Escocia, enseñó en Escocia en la universidad y compartió, hijo de ese periodo, en Escocia compartió con grandes intelectuales. Su mejor amigo, David Hume. Había grandes matemáticos, astrónomos. ¿Por qué? Porque las mejores universidades de Europa estaban ¿dónde? En Escocia. Como esto es todo muy organizado, me han pedido dos grandes ideas. Y a mí se me ocurrieron dos. Una, la que ya mencionaron. Nosotros conocemos a Adam Smith como el padre de la economía. Evidentemente es el padre de la economía. Él publica en el año 1776 una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, un libro que revolucionó todo lo que se pensaba en economía, pero se hizo famoso por otro libro, que es la Teoría de los Sentimientos Morales, que se publica en el año 1759. Pero si hubiera que elegir dos ideas, yo elegiría una, la mano invisible, que evidentemente aparece en la riqueza de las naciones. Y la mano invisible es la metáfora más importante probablemente de la historia del pensamiento económico y que promueve de alguna manera la importancia del intercambio, del comercio entre los países. Y en esto Smith fue muy preclaro. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de algo muy simple. En esa época la economía era mercantilista. Quería decir que todas las políticas económicas conducían ¿a qué? A que los países tuvieran reserva, a que los países fueran ricos en oro y plata, en dinero. Creían que la riqueza de las naciones estaba determinada ¿por qué? Por la cantidad de dinero u oro y plata. Smith dijo, todo eso está mal. Un país no es rico como una persona por la cantidad de dinero que tiene, sino que es rico por sus personas, por la capacidad productiva de los que viven en ese país. Una mirada de futuro que pone el foco no en el oro y la plata, sino que en las personas. Y con esto desechó todas esas políticas que en esa época eran las mercantilistas, de tener muchas exportaciones, a las importaciones ponerles tarifas, ¿no es cierto?, para tener mayor superávit comercial y aumentar las arcas. Pero un país no es rico por eso, decía Smith. Esa fue la gran revolución copernicana en términos económicos. Y esa fue la revolución, ¿no es cierto?, que marcó el inicio de la importancia del libre comercio entre los países, que trajo tanta prosperidad al mundo. Pero en la teoría de los sentimientos morales me gustaría dedicar a algo muy importante que sigue en toda esta tradición, que esta idea que tenía él, que hay que ser cautelosos respecto a todos los fanatismos, los excesivos entusiasmos, los iluminados.
aquellas personas que creen saber qué es lo que es mejor para la sociedad. Y él tiene una metáfora maravillosa de este hombre de sistema, el que se cree todos los cuentos, ¿no es cierto?, que cree que puede mover a cada miembro de la sociedad como él mueve una pieza en un tablero de ajedrez. Pero Smith dice, olvida que en ese gran tablero que es la sociedad, cada pieza tiene un movimiento propio. Aquí está defendiendo la libertad de cada uno para emprender, para llevar adelante nuestro propio proyecto de vida, y también de alguna manera está diciendo, ojo con los iluminados, seamos cuidadosos, no nos creamos los cuentos. Yo diría que esas dos grandes ideas son importantes, y en cuanto a la vigencia, hoy día más que nunca la mano invisible, que está muy invisible, está vigente. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viviendo hoy día con estas políticas de imponer tarifas son justamente contrarias a ese libre comercio que promovía Smith, que es el intercambio, lo que nos genera el intercambio entre distintos países. Yo creo que con eso tenemos para explicar la vigencia, que es siempre importante, de un pensador que es el padre de la economía, pero que también era un filósofo de la moral. Muchas gracias. Nos trasladamos ahora al auge de la Ilustración, una época marcada por la razón y la revolución de las ideas. En Irlanda nace Edmund Burke, un pensador y político que se convertirá en una de las figuras más influyentes del pensamiento conservador moderno. Es, en medio de la Revolución Francesa, entre el caos y las promesas de cambio radical, que Burke elabora su crítica profunda al espíritu revolucionario y la ruptura con las tradiciones. Hola, soy Arturo Fontaine, estoy a cargo de la cátedra Edmund Burke. Ustedes van a ver que pese a las diferencias entre los distintos pensadores, hay vasos comunicantes. Estamos en una universidad cuya arquitectura tiene una belleza singular y está emplazada donde comienza la cordillera. Es muy adecuado entonces tener aquí una cátedra de Edmund Burke, porque Burke se hizo famoso con un libro en el cual examina los conceptos de la belleza y de lo sublime, conceptos que serán retrabajados por filósofos posteriores, entre ellos por Kant. Burke, como hemos oído, vivió en el siglo XVIII. Como parlamentario británico y como pensador político, fue un observador muy agudo de la Revolución Francesa. Dentro de ella comprendió que el movimiento jacobino, que era el más radical, intentaba reformular, refundar las sociedades de sus cimientos. El movimiento jacobino quería partir de cero y remodelar por completo la sociedad. Es una mentalidad que ha subsistido y que reaparece en distintas etapas de la historia posterior. Burke es muy crítico de ese enfoque. Va a sostener que lo que la mentalidad jacobina pierde de vista es que la sociedad no persigue una finalidad, sino que una multiplicidad de fines. Y esa diversidad de objetivos corresponde a la diversidad de objetivos de las personas que la componen. Burke apuesta entonces a la reforma, no a la revolución total. Sostiene, y este es un punto importante de su pensamiento, que quien propicia un cambio tiene el peso de la prueba. Recomienda las reformas hechas a tiempo. Su aproximación es evolutiva, no refundacional. Algo más. Burke es el primer pensador que sostiene que los partidos políticos surgen naturalmente en una sociedad libre. Antes de él se pensaba que los partidos eran divisivos, atentaban contra la unidad nacional y eran un mal a evitar. Burke, por el contrario, plantea que quienes comparten un punto de vista natural y espontáneamente se organizan para llegar al poder y poner así en práctica sus ideas. En el fondo y en suma, lo más original, a mi juicio, y lo más valioso del pensamiento de Burke es su manera de comprender la actividad política, lo que es y debe ser.
Muchas gracias. Aterrizamos en América. En el Virreinato de Nueva Granada, hoy Venezuela, nace Andrés Bello. En medio del colapso del Imperio Español y el surgimiento de las repúblicas, Bello comienza a forjar un pensamiento profundamente reformista, convencido de que la razón y la educación pueden dar estabilidad al nuevo orden. Lejos del fervor revolucionario, su obra busca tender puentes entre el legado clásico y la modernidad, entre la ley y la libertad. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Luis Sosa y hoy tengo el honor de representar a Iván Jaksic, director de la cátedra Andrés Bello. Andrés Bello fue un personaje clave del tránsito entre el régimen colonial y la construcción de las repúblicas americanas. Entre el año de su nacimiento en 1781 en Caracas y el de su muerte en Santiago de Chile en 1865, participó de una serie de eventos que explican buena parte de la construcción de las repúblicas en Hispanoamérica. Y siempre lo hizo desde la intelectualidad, desde la colaboración intelectual, sobre todo una vez que se asentó en Chile en 1829 y donde terminaría su vida 30 años después. Lo hizo interesado en la gramática, en la educación, en el lenguaje, en la historia, en la filosofía, en la filología. Todos conocimientos que llevan a pensar Iván Jaksic y muchos otros expertos de Andrés Bello que este personaje es sin duda uno de los grandes intelectuales del siglo XIX americano. Ahora, cuando se analizan sus ideas, que tiene muchas, me parece que sobresalen dos. La primera, y muy similar a Adam Smith y Edmund Burke, la idea de que más que una revolución lo que se necesita para avanzar es una reforma continua, es la gradualidad por sobre la refundación, es el cambio moderado por sobre el salto al vacío. Y en segundo lugar, la idea de que la ley, el conocimiento de la ley debe servir para la construcción de la ciudadanía ilustrada. Esto es, que todos los ciudadanos conozcan sus derechos y sus deberes, cuestión que sale explícitamente en el Código Civil cuando da a entender que la ley se supone conocida por todos. Ahora bien, y ya para ir cerrando, a la pregunta de ¿por qué Bello hoy? ¿Por qué esta universidad pone las fichas en Andrés Bello? A mí me parece que una explicación la podríamos encontrar en lo que nos ha pasado como sociedad en los últimos 5, 6 años. Obviamente no es bueno, no es conveniente arrogarse la voz de Bello, pero me da la impresión que habría sido particularmente crítico de la violencia como resolución de conflictos políticos, que habría usado sus columnas, que habría usado sus polémicas intelectuales para defender el Estado de Derecho y al mismo tiempo la libertad individual, la separación de los poderes, la igualdad ante la ley. En definitiva, leer la obra de Bello, interiorizarse de sus detalles y conocer el contexto histórico en el cual le tocó vivir es una buena puerta de entrada hacia los principales debates intelectuales que marcaron la revolución de independencia a principios del siglo XIX. No está de más recordarlo en tiempos en que la incertidumbre parece ganarle a la esperanza y a las certezas. Al menos esa es la invitación de esta cátedra. Muchas gracias. Volvamos a Europa, específicamente a la Francia postrevolucionaria donde nace Alexis de Tocqueville. Él fue un joven aristócrata que se convierte en uno de los grandes analistas de la democracia moderna. En su viaje a Estados Unidos, observa con agudeza el funcionamiento de sus instituciones y los riesgos del nuevo orden. El individualismo, la tiranía de la mayoría y la pérdida de libertad en nombre de la igualdad. Su obra es una advertencia lúcida sobre los desafíos que acompañan al avance democrático. Ignacio Briones, tengo el honor de estar a cargo de la cátedra de Tocqueville, de
querido amigo, profesor y maestro Óscar Godoy, quien falleció hace poco. Alexis de Tocqueville fue un intelectual francés, un político, uno de los representantes máximos del liberalismo, pero no fue un teórico, fue ante todo un observador de su tiempo. Algunos dicen que fue el primer o sociólogo. Le tocó vivir en una época de declive de la aristocracia y de la naciente emergencia. De hecho, el año 1800 sí. Préndame esto. Ya. Y apáguenme este para allá. Ya, entonces les decía que le toca viajar a Estados Unidos, por encargo del gobierno, a conocer el sistema penitenciario. Pero sin embargo, lo que maravilló a Tocqueville fue un shock. Fue encontrar una naciente democracia americana en igualdad de derechos políticos, en que las decisiones colectivas en oposición a la aristocracia y a la monarquía la tomaban los ciudadanos que participaban activamente de la vida pública. Y este contraste entre aristocracia y la naciente democracia va a estar en el centro de su obra más conocida, La democracia en América, que junto con el antiguo régimen y la revolución forman parte central del pensamiento de Tocqueville. Por supuesto, este pensamiento pone a la libertad en el centro, le confiere una importancia fundamental y también una defensa de esta democracia que él observa y describe. Pero Tocqueville no se queda ahí, también nos describe las tensiones a las que se enfrenta la democracia que él observa. La primera tensión, constata él, es la tensión entre libertad e igualdad, porque nos decía, las personas, ustedes, yo, tenemos una preferencia, una inclinación natural por la libertad, pero una pasión ardiente por la igualdad. Eso es lo que él observaba. Y ahí advertía un riesgo, porque decía que si la balanza se inclina en demasía hacia la igualdad, conlleva el riesgo de sacrificar libertades y darle un poder desmedido al Estado. Entonces luego se pregunta, ¿cómo combatimos esto? Y también lo observa en su viaje a Estados Unidos. La sociedad civil, los cuerpos intermedios van a tener un rol fundamental, no solo en mantener una democracia rica, activa, donde se cultiva la virtud cívica, sino que también es fundamental esta sociedad civil, ¿no es cierto?, para hacer de contrapeso al Estado en la provisión de bienes públicos que no pueden ser monopolio del mismo. De la misma manera, observa que las personas tenemos, a medida que la democracia avanza, una inclinación natural también a concentrarnos en nuestros asuntos particulares y escindirnos de los asuntos públicos. Dice, y cito casi textual, cuesta arrancar a las personas de sus negocios particulares y volcarlos en los colectivos. La tendencia natural de nosotros es dejar los asuntos públicos al único representante visible, cuál es el Estado, y eso es un riesgo. Entonces el rol de la sociedad civil nuevamente vuelve a ser clave en la provisión de bienes públicos que no puede ser monopolio únicamente del Estado, tiene que ser un complemento. Por último, se decía en la introducción, advierte al igual que Mill el riesgo de la tiranía de la mayoría o de la opinión pública. Y ahí el remedio son las instituciones, son las reglas, es la división del poder, es la existencia de los pesos y contrapesos y el establecimiento y resguardo de libertades y derechos individuales fundamentales, precisamente para proteger a las minorías, al individuo en el extremo de el peso excesivo o el poder excesivo de una mayoría. ¿Cuál es la relevancia de estas ideas que ustedes ya habrán discutido en algunos cursos hoy día? A mí me parece que son de la máxima importancia en un momento en que la democracia liberal está bajo cuestionamiento en distintos países, también en Chile, donde asistimos a la emergencia de la polarización, del populismo, de los nacionalismos, también de las políticas identitarias. Todas ellas debilitan a la democracia y también a la libertad. Entonces, ¿qué nos diría Tocqueville, creo yo, hoy día, en pleno debate del siglo XXI? Nos diría, primero, tenemos que defender la democracia y sus instituciones, porque al hacerlo también es una defensa de la libertad y del progreso. En segundo término, nos diría Tocqueville que tenemos que ser celosos en poner un contrapeso al Estado por la vía de participar activamente en la vida pública, en la vida política, no dejarla relegada exclusivamente a los políticos, no dejarla relegada al Estado. Los ciudadanos tenemos un rol fundamental que aportar ahí,
porque es expresión de diversidad, es expresión de libertad, es expresión de asociatividad, es expresión de riqueza en definitiva, y esa es la forma como se cultiva la democracia. Por último, nos recordaría siempre que la democracia hay que protegerla defendiendo las instituciones que son autónomas, abogando por la separación de poderes, abogando por el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, porque estos son los antídotos del populismo y de los autoritarismos que hoy día parecen ser un riesgo cierto. Entonces, como ven, ideas del siglo XIX, pero plenamente vigentes en la discusión que tenemos en pleno siglo XXI. Finalizamos este recorrido con Friedrich Hayek. Llegamos al siglo XX, un periodo convulso marcado por las guerras mundiales, crisis económicas y el ascenso de los totalitarismos. Hayek nace en Austria, un economista y pensador liberal que se convertirá en uno de los principales defensores del orden espontáneo y la libertad individual. Frente al avance del colectivismo y la planificación estatal, Hayek advierte sobre los peligros de ceder demasiado poder al Estado y defiende el papel del mercado como un espacio de conocimiento disperso y coordinación social. Su pensamiento es una defensa firme de la libertad en tiempos de incertidumbre. Soy Álvaro Fischer y la Universidad Adolfo Ibáñez me confirió el honor en este relanzamiento de las cátedras de dirigir la cátedra Hayek. Yo traje unas notas para tratar de encuadrar mi presentación en los límites de tiempo que me dieron, así que les digo lo siguiente. Friedrich von Hayek fue un economista y filósofo austro-inglés, nacido en 1899 y fallecido en 1992. En su actividad académica y de intelectual público fue un férreo defensor del liberalismo clásico y de la economía de mercado, en una época en que el avance del socialismo, a partir de la Revolución Rusa en 1917, y luego durante la Guerra Fría, dada la penetración de la Unión Soviética en distintas partes del globo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, fue especialmente latente. Estudió en Viena leyes y economía. En esa ciudad se fundó la Escuela Austríaca de Economía, liderada por Ludwig von Mises, la que ejerció una gran influencia sobre Hayek. Como una muestra, además, de la universalidad de sus intereses, de joven incursionó también en la psicología y en la neurofisiología, la que dio lugar a su libro The Sensory Order. En 1931 se trasladó a Inglaterra, a la London School of Economics, donde desarrolló sus más importantes trabajos, adquirió fama internacional y tuvo sus conocidos debates con John Maynard Keynes. En 1974 obtuvo el Premio Nobel de Economía. En el campo de las ideas, Hayek aportó, entre otras, el concepto del orden espontáneo y la capacidad de las señales que entregan los precios para recolectar información dispersa en la mente de millones de personas. Ambas ideas están íntimamente conectadas porque los precios, de una manera que ni los cálculos más rápidos y sofisticados con los computadores actuales pueden hacer, consigue ordenar descentralizadamente la producción de bienes y servicios, con la demanda por los mismos, sin la intervención de una autoridad o cerebro central que lo dirija, y de esa manera confiere estructura a la compleja malla productiva y consumidora de una sociedad moderna. Este proceso tiene elementos similares, por ejemplo, al de la evolución por selección natural en el mundo de los organismos vivos, pues también ahí, sin un cerebro central que lo organice, la selección natural, ha generado todo el diseño y la adecuación al entorno que los seres vivos presentan y exhiben. Hayek nos deja como legado un prolífico trabajo intelectual, pleno de libros y publicaciones, entre los que alcanzó especial fama Camino de Servidumbre, de 1944, una poderosa crítica al socialismo y a la planificación central. Pero sus otros trabajos también han tenido gran impacto. En el mundo contemporáneo, la vigencia de sus ideas sigue estando presente.
pues la discusión respecto de los problemas de la planificación central en el desarrollo económico, la capacidad de los mercados para recolectar información dispersa, el orden espontáneo que eso genera y la importancia de la democracia y la libertad para que todo lo anterior funcione, resulta vital en medio de la confusión conceptual y doctrinaria en la que nos encontramos. Entre otras cosas, será muy interesante explorar, para el caso de esta cátedra en particular, el posible impacto que tendrá la inteligencia artificial en todo lo anterior. De manera que Hayek sigue siendo un pensador crucial para estas ideas sin tiempo. Muchas gracias. Para terminar este lanzamiento, invitamos a nuestro rector Francisco Covarrubias a que dé unas palabras. Yo no sé ustedes, pero yo estoy lo más entretenido que hay acá. Me quedaría toda la tarde aquí conversando sobre los distintos autores. Quiero agradecer, primero que nada agradecer la presencia de ustedes, ¿cierto?, que han venido a este relanzamiento de las cátedras. Agradecer, por supuesto, a los miembros de la Junta Directiva, a su presidente que nos acompaña acá, al presidente de la Fundación Adolfo Ibáñez, quien hace posible la existencia de estas cátedras. Agradecer a los catedráticos que, si bien son grandes amigos de la casa, de alguna manera han querido tomar este nuevo camino en el cual, en el fondo, queremos sacarle el jugo a nuestros catedráticos. Así que muchas gracias, tomen asiento aquí porque van a tener que trabajar harto durante el año. Quiero agradecerle también a la Escuela de Gobierno que se ha hecho cargo, digamos, de la coordinación de todo este trabajo. Tenemos una agenda intensa en un montón de ámbitos, ¿cierto? Pero hemos querido partir acá, hemos querido partir por ustedes, hemos querido partir por nuestros estudiantes. Y quiero hacer una reflexión muy breve sobre lo siguiente. La mayoría de ustedes nacieron en torno a los años 2000. De ustedes me refiero a los alumnos, profesores no, ustedes no. A los alumnos. Nacieron en torno a los años 2000. Los años 2000 pensábamos que habíamos llegado a una cierta consenso en torno a que la democracia era insustituible, era imposible oponerse y que la economía de mercado había llegado para triunfar. De alguna manera, durante un periodo de tiempo, no importaba mucho si gobernaba Tony Blair, Berlusconi, Ricardo Lagos, Aznar, si gobernaba a la izquierda, si gobernaba a la derecha, porque de alguna manera había un consenso muy grande en torno a estas dos ideas centrales. Bueno, ha pasado el tiempo, ustedes han sido testigos en los últimos tiempos un poco de aquello. No es obvio que tengamos consenso en todas esas materias. Los grandes enemigos de la democracia han vuelto a aparecer. Los populismos, los autoritarismos, los nacionalismos, las viejas utopías, como se ha dicho acá, en la cual nos prometen un mundo mejor, sobre la cual termina muchas veces, como decía Platón, en una tiranía. Entonces, frente a eso y sobre nuevos problemas, como decía Álvaro, respecto a la tecnología, a la inteligencia artificial, sabemos que la democracia vuelve a estar siempre en entredicho o vuelve a estar siempre en peligro. Y es paradójico porque la palabra democracia no se deprecia. O sea, hasta los peores dictadores se consideran demócratas. Hasta la peor dictadura, como es Corea del Norte, se llama República Democrática de Corea del Norte, ¿cierto? Y bueno, ahora hemos visto en el último tiempo cómo algunas personas han dicho que Cuba es una democracia distinta, una democracia. No, no es democracia eso. Entonces, frente a este escenario donde una palabra no se deprecia, pero donde un concepto está amenazado, la pregunta es, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tienen que hacer ustedes como estudiantes? Y ahí se inserta el modelo de artes liberales, donde estudiamos, donde vemos distintos autores, donde discutimos sobre autores que piensan de manera muy distinta, de manera contradictoria, y vemos autores muy religiosos como San Agustín, o vemos autores ateos como Nietzsche, y vemos autores comunistas como Marx, y vemos toda la pluralidad de forma tal de que ustedes se hagan una idea. Pero la universidad ha tomado una opción, ha tomado algunos autores, que son estos 5 autores, el día de mañana podrán haber algunos otros, para decir, bueno, nos parecen que nos iluminan de alguna manera en la discusión actual. De alguna manera nos iluminan
en estos peligros y en estas amenazas que hoy día tenemos. Y de alguna manera hay una curatoría que hace la universidad en escoger estos autores, porque creemos que las reflexiones que ellos han hecho nos dan buena respuesta para los problemas actuales. Esa es la razón por la cual tenemos las cátedras. Yo creo que después de la jornada que hemos vivido hoy, además se ha vestido el auditorio, se ha hecho algo que me ha gustado mucho como se ha armado. De alguna manera, la invitación es que esto obviamente no quede acá. Este es el punto de partida sobre el cual queremos construir un gran debate en torno a muchas de estas ideas y donde queremos poner en valor estos autores para poder abordar los peligros que tiene hoy día nuestra sociedad. Gracias a usted, gracias a nuestros catedráticos y sigamos adelante. Agradecemos la presencia de los estudiantes y de todos quienes nos acompañaron hoy, especialmente a los alumnos que colaboraron activamente en los podcasts que desde hoy estarán disponibles en Spotify. Los invitamos a embarcarse esta experiencia, a formar parte de la comunidad de Cátedras UAI y a participar de todas las iniciativas que nos permitirán navegar por estas ideas sin tiempo. Muchas gracias.